Y saludo a ti, Fernán. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Igualmente. Cada mañana un temazo y el de hoy no es la excepción, Abdiel. Los de hoy lo llevo en mi corazón y vamos a dilucidarlo, vamos a desarrollarlo. Vamos a tomar el tema de un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del tema de hoy. Vamos al revés. El abuso sexual, el tema de hoy es la cara del abuso sexual infantil en la adultez. Y le coloqué ahí la experiencia traumática de un o una sobreviviente. El abuso sexual infantil es un problema que se engendra en el silencio. Al hablar de esta realidad, de este problema, la persona lo oculta, lo procesa, no lo articula bien, no lo exterioriza, lo guarda en esa realidad silente interna y no lo trabaja en el público para prevenir de que esos síntomas o esa realidad o esa experiencia vivida la vuelva a revivir, valga la redundancia, vuelva a experimentar los síntomas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el abuso sexual infantil? Corresponde a aquel acto que involucra a un niño o una niña en una actividad sexual para el cual en su nivel de desarrollo de circunstancias no puede dar su consentimiento. Pero mire esto que fue lo más que me gustó. Este fenómeno, viola las leyes y los tabúes sociales y corresponde a una actividad sexual entre niña, niño y un adulto. La National Incident Institute Child Abuse, es decir, el Instituto Nacional que trabaja los temas de abuso sexual, dice, clasifica los abusos en tres contextos, tres elementos. Uno, el abuso sexual con penetración o violación, que ahí hay un contexto criminal en nuestro código criminal, ¿no? Dos, el abuso de contacto físico sin penetración. Y tres, el abuso sexual de contacto físico genital. La realidad que vivimos hoy es que una mujer, un varón, un adulto que no trabaja correctamente, claramente el tema del abuso, su experiencia traumática, va a afectar su adultez, específicamente su bienestar. La realidad es que cuando digo bienestar, voy a tres elementos. Uno, va a afectar su realidad emocional, va a haber indicadores emocionales. Dos, va a haber indicadores físicos. Y va a haber indicadores sociológicos, sociales. Mire, el abuso sexual infantil es ampliamente investigado. En Puerto Rico tenemos leyes. Hoy en día queremos cambiar, modificar, colocar nuevas leyes, pero hay leyes que trabajan el abuso o el contexto del abuso desde la perspectiva criminológica, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los síntomas que desarrolla un adulto que ha sido víctima en su infancia del adulto, específicamente del abuso sexual? Mire, nosotros vemos ese bienestar afecta específicamente el revivir la experiencia otra vez en la adultez, aunque no se encuentre en la niñez. Ejemplo 1. Mire, doctor, yo no puedo entrar a la cocina porque en la cocina se daba una de las experiencias sexuales con esta persona que me tocaba. Wow. Cuando yo entro a la experiencia de la cocina, entiéndase cocinar, tomar algo de la nevera, yo no puedo esperar, yo no puedo mantener a mi esposo en la cocina porque dentro de mí, algo que no entiendo, de hecho me siento culpable, doctor, me siento culpable. Esta es la ventilación de una persona y estoy cambiando muchos elementos para cuidarlo. Yo no puedo entender ni puedo comprender porque me siento culpable. Dentro de mí hay algo que no lo entiendo. Hay algo que no lo comprendo porque tengo que sacar a mi esposo de la cocina. Y él no lo sabe. Él no lo sabía. Ok. Ella nunca había dicho nada. Nunca había hablado. Lo único que él sabía era, caramba, cuando estamos en la cocina ella me pide que me vaya. Correcto. Wow, qué fuerte. Sin ninguna razón aparente. Aparente. Ajá.
Yo no lo dejo que se acerque y me toque, porque esa experiencia nada más de toque, de táctil, Sí. que es normal entre parejas, para mí lo que evoca es las memorias de abuso que viví desde la niñez temprana a la niñez mediana. Es como que una bandera de peligro, ¿no? Sumamente peligroso. Hay mucho peligro, de hecho. Pero es que el peligro no lo trabajamos. Lo ocultamos, lo colocamos debajo de la mesa. Y hoy Dios me trajo para hablar a las mujeres y varones y para personas, ¿verdad? Los adultos, claro, que han tenido la experiencia y lo han ocultado debajo de la mesa. Mire, colocar una experiencia traumatogénica como el abuso debajo de la mesa no resuelve el issue. Es que yo oré a Dios para que me sanara. Gloria al Señor, aleluya. También yo oro, pero las experiencias traumáticas, no tan solo hay que orar, hay que presentársela a Dios, hay que buscar ayuda. Máxime cuando te sigue afectando. Correcto. Porque si fuera que dijeran, mira, desde el día que oré se fue y me sané, pues nice, Dios hizo un milagro. Pero si después de la oración te sigue afectando, hay que trabajarlo de otra manera. Correcto. Vamos a comprender que las experiencias traumáticas colocadas debajo de la mesa no se olvidan. Hay personas que lo que hacen es que bloquean los recuerdos. Yo no me acuerdo de esa experiencia. Y usted dirá, bueno, este está hablando ahí a lo loco, al garete. Pues yo he atendido más de 125 casos. Yo no veo adultos. Y estas últimas semanas he tenido que atender adultos y adultas que están marcados por el abuso sexual y están en la iglesia y en silencio. Pero eso yo no lo puedo entender, porque eso no me quita, no me hace menos cristiano ni cristiana, que yo evoque la experiencia, que yo la pueda ventilar a la persona correcta, porque no todo el mundo está preparada para evocarlo. Y de hecho, hay muchos miedos, muchos mitos irracionales en el proceso terapéutico. Aquellos que trabajamos ese elemento de abuso sexual infantil, la persona muchas veces no tiene que ventilar, porque no hay que revivir la experiencia traumática, simplemente se maneja la sintomatología relacionada, los síntomas relacionados a esa experiencia traumática o a esa experiencia de dolor o de abuso sexual. Mire, los problemas de comportamiento son increíbles. Nunca se me olvida la experiencia de esta persona que fue a la oficina y simplemente se quedó callada y me miraba y me miraba y me miraba. Era con gafas, todo puesto, y era increíble porque yo decía, ¿con quién estoy hablando? Yo no veo el lenguaje corporal. Capa, ¿verdad? Sus espejuelos, más bien espejuelos, gafas, y ahora por esta de tener la mascarilla, entonces uno no observa nada. Wow. Y la experiencia es que ella habla y me dice, bueno, es que yo estoy aquí, pero hay algo que nunca he ventilado, nunca lo he dicho, nadie lo sabe, pero es que tampoco en la iglesia lo sabe. Y esta experiencia ha minado mi corazón, mi espíritu y mi ser. Me ha destruido. Me ha llevado a tantas hospitalizaciones, me ha llevado a tantas depresiones, me ha llevado a tantas desavenencias sociales. Me siento codependiente. Si alguien me traiciona, para mí es algo tan grande que me destruyo. Me automutilo, me corto, intento contra mi vida, me tomo fármaco para terminar con mi realidad. Llevo 16 ocasiones y estoy cambiando el número para cuidarlo, entienda. Pero estás ahí. Pero mi vida está destruida. ¿Qué puedo hacer? Entonces, mire cómo empieza la correlación. Si no estoy bien, Dios no está. Si Dios no está, mi vida está en la debacle. Entonces, hay que comenzar a traducirle, hay que comenzar a reinterpretarla o recodificar el pensamiento para que entienda que Dios está en el proceso, aunque no lo veamos. Las depresiones que nosotros vemos en los elementos traumáticos o experiencias traumáticas de abuso sexual en la niñez son vastas. Otro elemento que he visto en Puerto Rico, hemos llenado de fármaco, y no yo porque yo no medico en Puerto Rico, no. Pero el elemento de farmacología ha llenado de fármaco a las personas que han sido traumatizadas por abuso sexual infantil, porque lo único que atienden son los síntomas, y el problema que es la raíz. Para trabajar estos tipos de casos hay que trabajar la raíz
No nos podemos enfocar en que ha estado depresiva, es que ha estado ansiosa, que ha estado con psicosis, depresión con psicosis, que ha estado con delirio, que ha visto cosas que no son ciertas. La mayoría de los casos que tú has atendido no han confesado antes o han confesado demasiado limitado. Yo, una estadística subjetiva mía, ¿verdad? Mi experiencia personal es que como es casi el 68% de lo visto no lo han ventilado. Wow. Y comprenda que lo estoy haciendo desde la perspectiva de mi área clínica. Pero una persona que esté considerando, mientras estamos hablando de esto, usted está trayendo este tema, Sí. que esté considerando, creo que voy a hablar, ¿a dónde debe ir? Buena pregunta. ¿A quién va a escoger? La persona que empieza a procesar y a tener esa experiencia de decir, yo necesito hablar, hay que buscar un profesional de la salud mental. O sea que, por ejemplo, al esposo, a la esposa, a los padres, hay que tener precaución. Si es un adulto, es una adulta, yo tendría sumo cuidado a quien le ventilo la experiencia. Porque puede ser peor, ¿no? Correcto, porque ¿cómo va a procesarlo? ¿Cómo va a entender esa persona sobre la experiencia que uno vivió? De hecho, lo va a juzgar. Y es una de las cosas que nosotros vemos en Puerto Rico. Juzgamos el abuso sexual. Yo no le hablé a mami y a papi porque pensé que no iban a hacer nada. Es más, una experiencia es que habló con la mamá y le dijo, mira, déjate esas cosas ñeñeñeo, déjate esas tonterías, porque eso no es realidad. Otra experiencia, cuando se lo habló a una adulta, a un adulto o a un familiar, le dijeron, mira, a esa persona no, porque le va a hacer daño. Bendito Dios, le va a hacer daño. De hecho, quiero decirle algo a usted. Las personas que han vivido abuso sexual es un delito que no prescribe. Wow. Pueden pasar 30, 40, 50 años. Claro, hay que validarlo. Hay que validarlo. Y alguien que está ahí, como miles y miles de personas, pueden decir, mire, Abdiel, lo que pasa es que están las memorias infundidas, que eso fue un caso o varios casos en Estados Unidos y se trabajó. Es una mujer que dijo en un proceso terapéutico que estaba siendo abusada, pero el relato clínico de la profesional de la salud mental la llevó a que hablara eso. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se maneja estos casos. Uno no puede estar preguntándole, entrando en el detalle de Fernán. Hay que llevar a la persona correcta, al profesional correcta, porque las preguntas deben ser correctas. Yo no puedo decirle dónde te tocó. Yo no puedo en mi proceso terapéutico, dime dónde fue la experiencia. Estoy afirmando que se dio. Por lo tanto, las preguntas deben ser abiertas y no preguntas cerradas para que la persona pueda ventilar o pueda evocar lo que desee, lo que quiere, lo que le dé la gana. Hay otra persona de otra experiencia, ¿verdad?, de que me habló y me ventiló de que entonces que Dios era culpable porque lo permitió. Wow. Entonces, lleva a uno a tener muchas reflexiones y autorreflexiones. Qué difícil es porque la persona que ejecuta esa acción, hay una experiencia que son varones y yo soy varón. Entonces hay que tener todos los cuidados y todos los procesos para entender que en primer lugar, Dios no es culpable de esto. Y usted dirá, bueno, se volvió loco, pero yo no estoy aquí teológicamente para ventilar esto. Se lo dejamos a otra persona. Clínicamente, hay experiencias en la vida que se dan por otras razones, por otras circunstancias, por otra verdad. Y por una realidad sociológica, ¿verdad? Claro. Pero eso no detiene, eso no evita que yo ventile lo que experimenté, lo que tuve. Mire, la pregunta básica es, ¿qué es el abuso sexual? Ya yo lo contesté, para que lo podamos entender y aquellos y aquellas que están allá. Oye, ¿cuán tan común es el abuso sexual? Pues mire, es más común de lo que usted se piensa. Sí. ¿Pasa en la iglesia? Sí pasa. Mire, Abdiel, ¿usted ha tenido casos de la iglesia? Mire. Wow. Sí pasa. Wow. Yo tengo que detenerme aquí y decir que ha habido casos que yo he tenido que llamar al equipo pastoral y decirles, venga por mi oficina para que podamos trabajar este elemento que se está dando en la iglesia. De hecho, en uno de los casos, cuando se trabajó desde ese asunto, el equipo pastoral o las personas que están al frente me dijeron, nosotros no vamos para allá. Entonces, desde esa perspectiva, entonces yo le comenté y le dije, si usted está vulnerabilizando los jóvenes, los niños, para esa experiencia, usted es parte de la experiencia por negligencia. Ley 246. De hecho, hay un elemento por ahí que hasta se puede trabajar, que sería negligencia institucional. Si usted no viene ahora, yo tengo la oportunidad de tomar el teléfono y llamar al departamento de la familia. Usted no se atreve, yo no juego.
Ajá. Porque mi interés no es el bienestar de la iglesia, es el bienestar del paciente, Correcto. que es parte de la iglesia. Y evitar que hayan otras víctimas. Correcto. Claro. Cuando nos dimos cuenta, había más de 3 víctimas. Wow. Mire, las características más comunes de estas personas: hay codependencia, hay culpa, se siente el cuerpo vacío, sucio, nada lo llena, tratan de llenar la expectativa siempre de otros, están pendientes a lo que piensa fulano, que si la iglesia me siente, que yo no le he dicho, que se sienten constantemente o experimentan una emoción de rechazo o traición. ¿Se puede prevenir el abuso? Mientras más conocemos como padres, como adultos, como personas, como tíos, como abuelos, depende del rol, no importa el rol, perdón. Mientras más conozcamos, más presentamos escenarios de cuidado, de conocimiento y de prevención. El éxito de todo esto es prevenir. Y voy a mencionar esto. El 75%, dice la literatura, de los abusos sexuales se da en el contexto de una persona que conoce la familia o es parte de la familia. Por lo tanto, vamos a entender, y que ahí vamos a ir resumiendo toda esta experiencia de hoy, que hay que orientar a los niños. De hecho, parte del trabajo terapéutico para prevenir que vuelva a experimentar la experiencia es orientar, educar, guiar, procesar, poder manejar toda esta experiencia cognitiva de aprendizaje para que puedan entender cuáles son los elementos autopreventivos. ¿Se da en la escuela? Sí. ¿Cuántas escuelas usted ha visto, ha tenido pacientes o menores? Pues mire, son una cantidad enorme que hemos tenido. Por eso es que el éxito de prevenir, ¿verdad? Tratar de prevenir de que estos menores no han sido expuestos, no hayan sido expuestos, es educarlos y educarlas. ¿La iglesia tiene un rol importante en esto? Sí. Porque la iglesia guarda la salud espiritual, debería de guardar la salud emocional y debería de guardar la salud física del ser humano, de la persona que entra y de los menores que son parte de esa experiencia. Y concluyo. Yo no tengo la menor duda, Juan Carlos y Fernán, de que hay personas que nos están escuchando. Sí. En su adultez, en su plena adultez, todavía afectados por lo que pasó en la niña. Y en silencio. Sí. Hoy es el momento de comenzar, desarrollar, procesar un sistema para que puedan ser libres. Para que Dios pueda obrar y se desarrolle un proceso terapéutico para que a su vez puedan trabajar con la secuela del abuso sexual y evitar que las caras del abuso sexual infantil en la adultez lo es la culpa. Y desarrolla múltiples caras en la vida. Dios quiere hacerte libre de la culpa. Dios quiere hacerte libre de la experiencia traumática. Para eso busca ayuda. ¿Quién? Hay múltiples profesionales de la salud mental. No yo, hay múltiples aquí en la plataforma de Nueva Vida, hay múltiples extraordinarios. Búsquelo, llame, ventile. Es que no sé cómo. La persona le va a guiar y la persona va a buscar la alternativa correcta para que pueda, hoy, se pueda trabajar con esa realidad. Tremendo. Tiene que haber cantidad de gente en este momento, espero yo, ¿no? Sí. Tomando una decisión. Sí. Sí, yo espero que sí también, Fernán, porque hay dos elementos principales. Cuando no sanas ese evento de la niñez, tienes dificultades en disfrutar tu vida en familia, por eso hay tantos matrimonios en crisis, y uno de los puntos más importantes, que el plan y el diseño de Dios para ti también se detenga, porque como eso te ha marcado tanto y te has quedado en depresión, en intentos suicidas, en dependencia de medicamentos, ¿cómo Dios te va a cumplir el propósito de Él en tu vida si no has buscado sanarte todavía? Sí. Es fundamental este tema para tanta y tanta gente. Abdiel, en el caso de los que quieren llamarte a ti, ¿cómo lo pueden hacer? Claro. En nuestra oficina el teléfono es 787-705-4427. O yo estoy posteando múltiples porque estamos desarrollando todo este sistema de las redes sociales, ¿verdad? Pueden entrar a Facebook y a mi nombre, Abdiel Cruz López, o Instagram, y allí vamos a estar desarrollando una multiplicidad de material para poderles ayudar. Excelente. Qué bueno, gracias, doctor. Un honor. Excelente tema. Bueno, venimos con nuestro amigo